¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es el tiristor. Si se fijan, el tiristor, su símbolo es muy similar al diodo. Lo único que lo hace diferente es que aquí tiene otra terminal. Y entonces sus nombres, bueno, perdón, los nombres son muy similares de las terminales, solo cambia porque, bueno, este sigue siendo el ánodo, al igual que en el diodo, y este el cátodo. Y este se llama gate, o sea, una puerta. Lo único que cambia es que aquí este va a ser un rectificador controlado de silicio. De hecho, lo más común es que se conocen como SCR, que es un rectificador controlado de silicio. ¿Y por qué es controlado? Porque esta puerta es la que nos va a permitir darle el acceso a lo que va a ser nuestro flujo de corriente. Es decir, recordemos que este es el lado positivo y este es el negativo. Recordemos que la energía eléctrica, los electrones fluyen de lo positivo a de lo negativo. Entonces, aquí no va a poder pasar hasta que no se le aplique un voltaje en esta parte, y cuando se le aplica es cuando ya tenemos el flujo de corriente. De hecho, si lo viéramos cómo está compuesto internamente, pues tiene una parte P, una parte N, luego otra parte P y por último una parte N. Ahí está. Entonces, aquí es donde vamos a tener que tiene el cátodo, y en esta parte es donde va a estar el ánodo. Y la compuerta va a estar aquí, en la parte P de esta parte. Aquí podemos ver unas cosas. Aquí tenemos lo que es una junta en esta parte, aquí otra y aquí otra. Estas uniones. Entonces, ¿cómo es que funciona? Pues si aquí está energizado positivo y acá negativo, pues ya perdón, negativo. Recordemos lo que pasa, ¿no? Negativo con negativo, avienta o busca se repele con el positivo, pero no digamos aquí no hay nada, y este para acá. Entonces digamos aquí ya está dopado, aquí también, pero esta parte es la que pues no hace nada. ¿Qué va a pasar? Pues aquí hasta que apliquemos un voltaje positivo en esta parte, pues ya va a permitir el acceso, y los electrones van a fluir en el sentido que deben de fluir. Hasta aquí espero vaya quedando todo claro, y vamos a proseguir cómo se comporta, cuál es su gráfica de comportamiento. Bien, aquí tenemos lo que es la curva característica. Como les decía, en esta parte es muy similar a lo que es el diodo. Si recuerdan, aquí pues no había, digamos, hasta que no pasaba un voltaje óptimo, que incluso aquí también lo tenemos, un voltaje óptimo. Y entonces, bueno, este voltaje va a ser en ánodo y cátodo. Entonces aquí no pasas, aquí digamos mi corriente va a ser igual a mi corriente de la compuerta, va a ser igual a cero, entonces no pasa nada. Pero ¿qué pasa si esa corriente va incrementando poco a poco en la compuerta? Pues digamos empieza a disparar hasta que ya es una corriente alta. Esto se dispara y ya digamos permite lo que es el flujo de electrones. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a enseñar lo que es un SCR, un tiristor. Es de 3 terminales, entonces ustedes tendrían que ver respecto a su hoja de datos cuál terminal es el ánodo, el cátodo, y cuál es la compuerta. Entonces este es su aspecto para que lo
lo consideren, lo vean, lo vayan conociendo, igual y a lo mejor por ahí en un aparato que tengan descompuesto pueden checarlo si tienen algún tipo de tiristor. Bien, entonces, ¿y qué va a pasar si yo lo requiero activar? Bien, entonces hay dos formas para poder activarlo. La primera va a ser que el voltaje de ánodo y cátodo, es decir, aquí acá, sea mayor o igual a 60 volts aproximadamente. Este valor lo define el fabricante, entonces habría que ver qué pasa ahí, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí digamos ya no me serviría que yo lo, o más bien ya no lo podría yo controlar porque ya está sobrepasando esto, entonces hace lo que el efecto, digamos, el, el voltaje es demasiado, es mayor, que hace que esto fluya. Entonces, digamos, por así decirlo, lo cortocircuita. Entonces ya no, a esto ya no le hace caso. Entonces pasa directamente el flujo de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera que cómo se puede activar, pero no es la manera correcta. La manera correcta es que nosotros apliquemos una corriente en la compuerta y que sea mayor o igual a la corriente que te da el fabricante. O sea, ahí te va a decir, ¿sabes qué? Para que tú actives este tiristor, tienes que aplicar una corriente a lo mejor de 100 miliamperios, 200 miliamperios. Entonces, cuando tú aplicas eso, ya esto va a estar funcionando. Solo hay una cosa, que ya no lo van a poder desactivar. Es decir, voy a poner voy a poner un circuito y voy a decir cómo funciona. Bien, aquí tenemos el circuito. Entonces, como les decía, tenemos una fuente de 5 volts, tenemos un pulsador, tenemos nuestro tiristor, tenemos otro botón pulsador, tenemos un LED y tenemos una resistencia. ¿Cómo funciona aquí? Pues si recuerdan, aquí ya está directamente lo que es el positivo y negativo, pero no existe el flujo de corriente porque aún no se habilita lo que es la compuerta. Entonces, cuando yo presiono este botón, cierro el circuito y activo la compuerta e inmediatamente el LED enciende. O sea, aquí el flujo pasa, enciende. ¿Y qué pasa si yo suelto el pulsador? ¡Pum! Pues simplemente el LED se va a mantener encendido. Se mantiene encendido y aunque yo lo esté pulsando ya siempre se va a mantener encendido. Lo que se tiene que hacer es para cortar la corriente de un tiristor, tiene que lograr que la corriente que pasa por aquí sea menor a la que está aquí. Entonces lo que hago, simplemente aquí aplico un reset. Como la resistencia, bueno, la resistencia es menor, recordemos que el flujo de electrones siempre va a buscar la menor resistencia, se viene por aquí y entonces aquí pasa, ya no pasa. Entonces aquí suelto pulso pasa por aquí e inmediatamente se hace el corte y aquí ya deja de pasar. Entonces suelto el reset y inmediatamente se apaga. Es como funciona. Si quieren comprobarlo, pues si tienen la posibilidad de comprar un diodo, perdón, un tiristor, lo pueden hacer, lo pueden verificar. O si no, por favor vayan haciéndolo en Proteus. En Proteus lo pueden hacer. De hecho, yo creo que vamos a trabajar en Proteus. Por favor, descárguenlo, lo instalan en su computadora y hacen esta simulación. También otra cosa que les voy a decir, vamos a tener examen el día de mañana, les mando el examen o el lunes, ustedes me lo dicen y el examen va a venir sobre, a lo mejor que tengan que hacer un diodo, un, un diagrama con un diodo o con un tiristor y hacer cálculos para el diodo. Entonces revisen los dos videos anteriores y hacemos el examen, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.